Continuamos en Proverbios capítulo 4. Estábamos considerando estos primeros versículos y vimos en nuestro último estudio cómo David animó a Salomón a buscar sabiduría. Y esto solo se revela en Proverbios capítulo 4. De modo que entendemos por qué Salomón le pidió sabiduría a Dios cuando él se le apareció una noche y le preguntó qué deseaba. Algo que leemos en Primera de Reyes, capítulo 3. Sabemos que Salomón fue el hombre más sabio que ha existido. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque Salomón edificó el templo de Dios, si leemos Primera de Crónicas, capítulo 28, encontrarás algo ahí que tal vez no hayas notado. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11. Dice aquí que David le dio a su hijo Salomón el plan del pórtico del templo, sus edificios, sus almacenes, habitaciones superiores, habitaciones interiores, la habitación del propiciatorio y el plan de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para las habitaciones circundantes, y continúa detallando hasta el versículo 18. Luego dice en el versículo 19, todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Ahora, humanamente pensaríamos que si hay dos personas, elegirías al hombre más sabio para hacer un plan para el templo. Y Salomón era el hombre más sabio. Pero es muy interesante que Dios no le dio el plan del templo a Salomón, el hombre más sabio que vivió. Pero sí a David, cuyo entendimiento no era tan bueno como el de Salomón, pero cuyo corazón era mejor. Y eso es algo muy importante que debemos entender, que cuando Dios da revelación de su voluntad, no necesariamente se la da al hombre más inteligente, sino al hombre conforme a su corazón. Así que podemos decir que David fue el arquitecto y Salomón el contratista, ejecutando lo que el arquitecto había diseñado. No debemos olvidar eso. Incluso leemos en Proverbios capítulo 4 que la sabiduría que Salomón pidió a Dios, fue David quien le exhortó a buscar esa sabiduría, diciendo, esta sabiduría realmente te dará gracia y gloria. Lees eso en Proverbios 4, verso 9. David fue quien habló a Salomón acerca de estas maravillosas palabras del nuevo pacto, gracia y gloria. Le dijo, si buscas la sabiduría, obtendrás gracia y gloria. Así que eso es algo tremendo. Y como les mencioné, nos enseña que Dios mira el corazón. Y es al hombre cuyo corazón está recto a quien Dios puede dar revelación. Eso es lo que aprendemos de David y Salomón. Ahora, volviendo a Proverbios capítulo 4, encontramos que Salomón, habiendo recibido la influencia de este padre piadoso, ahora busca transmitir la misma instrucción a la siguiente generación. Y por eso en Proverbios capítulo 4, versículo 10, leemos de Salomón exhortando a la siguiente generación, llamándolos hijo mío. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Déjame leerte eso en la Biblia viviente. Dice, quiero que aprendas este gran hecho. ¿Cuál es este gran hecho que Salomón quiere que aprendamos? Una vida de hacer lo correcto es la vida más sabia que hay. La vida más sabia que cualquier ser humano puede vivir es una vida de hacer lo correcto. Versículo 11. Si vives esta vida de hacer lo correcto en todas las situaciones, alejándote de lo malo y haciendo lo bueno, la cual es la vida más sabia que uno puede vivir, entonces aquí hay una promesa. Es una de las promesas más fantásticas del Antiguo Testamento. En el versículo 12, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos
y si corres, no tropezarás. La traducción literal del hebreo de ese versículo dice, a medida que vayas, paso a paso, abriré el camino delante de ti. Ese es el significado del versículo 12. Si eliges la vida más sabia que cualquier ser humano puede vivir, que es una vida de hacer lo correcto, en otras palabras, si mantienes una conciencia limpia en cada paso que das en la vida, entonces la promesa de Dios para todos aquellos que viven con una conciencia limpia es que a medida que avanzas puede parecer que el camino está cerrado, pero las puertas se abrirán solas, así como las puertas automáticas que se abren cuando te acercas a ellas. Piensas que la puerta frente a ti está cerrada y lo está, pero al acercarte se abrirá. A medida que avances paso a paso, abriré el camino delante de ti. La voluntad de Dios es que no nos quedemos atascados. Nos quedamos atascados cuando no elegimos una vida de hacer lo correcto, cuando hemos ido en contra de nuestra conciencia en algún punto. Así que hay una maravillosa promesa para todos aquellos que mantienen una conciencia limpia. Habrá ensanchamiento en su vida. Tu camino se abrirá. Significa que habrá ensanchamiento y no tropezaremos. Él es capaz de guardarnos de tropezar. Por lo tanto, Salomón exhorta a la siguiente generación en el versículo 13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Sabemos que David ya había dicho esto en el Salmo 1, verso 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detienen en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Él le enseñó eso a Salomón. Entonces Salomón dice lo mismo. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, no digas, iré por ese camino y saldré vencedor. No, ese no es el camino. Evítalo por completo, huye de la tentación y no procedas en el camino de hombres malvados. Apártate de él y sigue adelante, toma otro camino. Si encuentras tentación por esa calle, toma otra calle. Eso es lo que dice la Escritura. Huye de las pasiones juveniles, porque estos hombres malvados no duermen a menos que hagan lo malo. Por eso debemos mantenernos lejos del camino en los que ellos andan. No des ni un paso en él. No digas, quiero saber lo que hacen. El conocimiento de la iniquidad no es sabiduría. El conocimiento del pecado no es sabiduría. No necesitamos saber todo lo que hacen las personas pecaminosas. Evítalo. No des ni un paso por ahí, porque son malvados. No pueden dormir si no hacen lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Piensa en lo opuesto de eso. ¿Qué pasaría si se pudiera decir de nosotros que no podemos dormir si no hemos hecho algún bien a alguien durante el día? Eso sería lo opuesto del verso 16, que una persona no puede dormir a menos que haya hecho algo bueno por alguien. Si el hombre malvado es aquel que no puede dormir a menos que haga el mal, el hombre justo es quien no puede dormir a menos que haga algún bien a alguien. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Piensa en lo opuesto. Pierden el sueño si no han ayudado a alguien a mantenerse en pie y animado, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Aquí hay otro versículo fantástico del Antiguo Testamento. En este capítulo hay dos versículos maravillosos, el 12 y el 18. Realmente es una promesa del nuevo pacto. La senda de los justos. Sabemos que una persona es justa únicamente cuando tiene fe en Cristo, cuando sus pecados son perdonados y es declarada justa por Dios, justificada con la justicia de Cristo revistiéndola. Pero no es la voluntad de Dios que su vida sea simplemente como el amanecer. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando el sol sale hay luz, pero la luz aún no es plena. Esta luz brilla cada vez más. Piensa en el sol, ascendiendo en el cielo, cada vez más brillante y brillante hasta llegar al mediodía, cuando hay perfecta claridad. Podemos decir que las sombras disminuyen a medida que el sol se eleva.
Y así la sombra de nuestra vida egoísta disminuye, disminuye y disminuye, hasta que finalmente el sol está directamente encima y la sombra desaparece por completo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Desde el momento en que nacemos de nuevo, la voluntad de Dios es que ningún hijo suyo tenga una experiencia de altibajos. Sin embargo, la mayoría de los cristianos tienen experiencias de altibajos. Y cuando escuchamos que otras personas tienen experiencias de altibajos o que algún predicador las tiene, nos sentimos cómodos en nuestra derrota y tomamos como estándar la vida de algún creyente carnal o de algún predicador carnal en lugar de la palabra de Dios, que dice que la senda de los justos no es de altibajos. Es brillante, luego oscura, luego brillante y otra vez oscura. Un día en la cima de la montaña y en lo profundo de la depresión al siguiente, de alabar y regocijarse en el Señor un día y estar sombrío y miserable al siguiente. Si esa es nuestra experiencia, debemos reconocer que esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la senda de los justos. Una persona que camina de esa manera claramente no está caminando en la senda de los justos. A la senda de los justos se les llama en el Nuevo Testamento el camino nuevo y vivo. No es una doctrina que entender, sino la senda de los justos. Y ahora oímos hablar de personas que creen en el camino nuevo y vivo. Recibí una carta esta semana sobre alguien que mencionó a hermanos y hermanas del camino nuevo y vivo. ¿Qué es un hermano o hermana del camino nuevo y vivo? No es alguien que solo se sienta en esta iglesia, ni alguien que simplemente entiende las doctrinas, sino que alguien que no vive en altibajos. Una persona con altibajos está en un camino viejo y muerto. El camino nuevo y vivo es brillante, brillante, brillante. Ese es el único camino nuevo y vivo del que habla el Nuevo Testamento, la senda de los justos. Eso de estar abatido solo demuestra que entendimos la doctrina, pero no estamos en el camino. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El sol no cambia de opinión repentinamente, simplemente sigue avanzando constantemente. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos y hermanas. Esa es la voluntad de Dios, que mejoremos cada vez más. Eso significa que recibo más y más conocimiento sobre lo que habita en mi carne. Veo ahora cosas en mi carne que no veía hace 6 meses. Si no estamos en esa condición, no estamos en la senda de los justos. Tengamos eso claro para no engañarnos solo por entender alguna doctrina. No, la senda es donde la luz se hace más y más brillante. Es en ese camino donde veo más y más mi carne, como dice Primera de Juan 1, verso 7. Si andamos en la luz como Él está en la luz, Dios es luz, y si ando en esa luz, cuanto más me acerco a Dios, la luz se hace cada vez más brillante. Eso significa que tengo más y más conocimiento sobre lo que habita en mi carne. Puedo hacer morir más y más cosas en mi vida y me vuelvo más sabio. Así es como Jesús creció en sabiduría. Él caminó en el camino nuevo y vivo, como dice Lucas 2, verso 52. Él creció en sabiduría. Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, como dice 2 de Corintios 3, verso 18. El Espíritu Santo nos muestra la gloria de Jesús. Esa es una luz y se hace más y más brillante, transformándonos a su imagen de gloria en gloria. Ese es el versículo del Antiguo Testamento que corresponde a 2 de Corintios 3, verso 18. Si quieren entender este versículo, tienes que ir a 2 Corintios 3, 18 y ver allí de gloria a gloria a gloria a gloria. Hermanos y hermanas, si aceptamos esta vida subestándar, medio deprimida y medio sombría como la voluntad de Dios para nuestras vidas, siempre viviremos allí, derrotados, pensando que ese es el nuevo y vivo camino. Eso es basura y tírenlo al basurero. Reconozcamos que podemos saber la doctrina, pero no estar caminando en el camino. Si caminamos en el camino, eso es todo. No hay lugar para que alguien nos encuentre de mal humor un día. ¿Dónde queda el lugar de los malos humores en el camino de los justos? No existe. Podemos no tener conocimiento sobre algunas cosas, pero la obtendremos conforme caminamos. No obstante, no hay lugar para retroceder ni para recaer en pecados que antes vencimos. Ese no es el camino de los justos. Esto debe quedar muy claro para nosotros. En contraste con el versículo 18, el versículo 19 es otro camino. Ese es el camino viejo y muerto. Se llama el camino de los impíos, que es como las tinieblas.
Y sabemos cómo es caminar en la oscuridad. Todo está completamente oscuro, no ves nada. Caminas un rato de forma constante y de repente tropiezas. Luego te levantas, caminas de nuevo y te tropiezas otra vez. No estás tropezando todo el tiempo. Es una experiencia de altibajos, tropezando y levantándote. Eso se llama aquí el camino de los impíos. No es el camino nuevo y vivo. Ese es el camino de quien no es íntegro, quien no ha aprendido a odiar su propia vida carnal ni a considerar la carne como algo malo. Por eso tropieza. Allí hay tinieblas. Ahora bien, tinieblas no significa no conocer la voluntad de Dios. Incluso Jesús no conocía la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es tu voluntad, ¿debo beber esta copa o no debo beberla? Así que tinieblas no significa perplejidad con respecto a la voluntad de Dios. Significa no tener una conciencia limpia. Eso es lo que trae tinieblas a nuestra vida. No me odio a mí mismo, odio a la otra persona en lugar de odiarme a mí mismo. Eso es tinieblas. Quien odia a su hermano camina en tinieblas. Quien se odia a sí mismo y pone su propia carne a muerte camina en la luz. Todos aquellos que son críticos y juzgan a otros caminan en tinieblas. No han entendido juzgarse a sí mismos. Por supuesto, tropezarán, se levantarán, tropezarán de nuevo. Un día están felices, otro deprimido y al siguiente desanimados. Debemos ver claramente lo que dice la palabra de Dios en los versículos 18 y 19. Este es el camino nuevo y vivo. Debemos elegir por cuál queremos caminar. La senda de los justos es como la luz, y ese es el camino por el que Dios quiere que caminemos. Ser íntegros y odiar únicamente nuestra propia vida egoísta, nada más y a nadie más. Solo nuestra propia carne. Entonces la luz se hace cada vez más brillante, trayendo más y más victoria y más revelación sobre áreas que aún no conocemos. Es maravilloso que este libro del Antiguo Testamento nos muestre el camino nuevo y vivo. El verso 20 dice: Hijo mío. Notemos esa palabra de sumisión a la autoridad espiritual. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Aquellos que no han aprendido a someterse a la autoridad espiritual nunca podrán entender la sabiduría. Porque el libro de Proverbios, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, repite: Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Esta es la sumisión de un hijo a un padre espiritual, tomando y sometiéndose a la autoridad espiritual. Salomón dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Notemos nuevamente el énfasis no es en la mente. No es cuestión de solo entenderlo. Salomón recibió instrucción de un hombre conforme al corazón de Dios, David, su padre, y le dijo: guárdalas en medio de tu corazón. No solo pienses en entender y explicar la doctrina. Eso no prueba que somos mejores que el diablo, sino guárdalas en el centro de tu corazón, en el lugar principal. Cuando hacemos esto, no solo hace que nuestro camino sea más brillante y brillante, llevando nuestra vida espiritual de gloria en gloria. También dice en el versículo 22, son vida espiritual, vida eterna, la naturaleza divina. En el versículo 22, para los que la hallan, pero además es salud para todo su cuerpo. También trae sanidad física. La obediencia a la palabra de Dios trae vida espiritual y salud física. Eso es lo que dice la palabra de Dios, según tu fe se ha hecho contigo. Salud espiritual y física. Por eso, cuando nos enfermamos o cuando enfrentamos un problema físico, lo primero que debemos hacer es preguntarnos: ¿he desobedecido la palabra de Dios en algún área para que la salud no venga a mi cuerpo? Es una pregunta que debemos hacernos de acuerdo con este versículo. Con toda diligencia guarda tu corazón. Nota nuevamente, el énfasis está en el corazón. Es justo como dijo Jesús, versículo 23, porque de él brotan los manantiales de la vida.
De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, después de hablar del corazón en el versículo 23, habla de la boca en el versículo 24. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Pero comienza con el corazón. Realmente puedes ver que Salomón tuvo una revelación sobrenatural que le permitió hablar sobre estos conceptos del nuevo pacto. Él dice, guarda tu corazón. No se trata solo de hacer lo correcto por fuera. No se trata solo de decir, sí, he guardado los mandamientos, pero ¿por qué sigo enfermo? Salomón dice, mira en tu corazón y fíjate si hay algo malo allí, alguna actitud incorrecta hacia alguien, algún motivo equivocado en lo que haces correctamente. Sí, guarda tu corazón. Luego dice que debes tener cuidado con tu boca, como dice Santiago. Si un hombre se cree religioso, la prueba de ello es que puede controlar su lengua. Si una persona no puede controlar su lengua, Santiago 1, verso 26 dice, la religión del tal es vana. Cualquier persona que no pueda controlar su lengua, cualquier doctrina que predique, es vana, lo dice Santiago capítulo 1, verso 26. Una persona que no puede controlar su temperamento, que no puede controlar su lengua, su religión es vana, solo tiene doctrina. Aparta de ti la boca perversa, no hables de manera torcida, astuta ni con engaño, diciendo cosas para dar una impresión equivocada, con boca perversa y labios falsos. Luego dice, guarda tus ojos. Esto es similar al sermón del monte, guarda tus ojos. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. No mires a ese lado donde eres tentado a mirar, porque hay algo atractivo allí que sabes que Dios ha prohibido. No mires a ese lado. Mira directamente hacia adelante. Nota que aquí se llega al corazón de la espiritualidad. Dice, guarda tu corazón, guarda tu lengua, guarda tus ojos. Y luego observa el camino de tus pies. ¿A dónde vas? Los lugares que visitas, el tipo de personas con las que pasas el tiempo. Si puedes guardar estas cosas, tu corazón, versículo 23, tu lengua, versículo 24, tus ojos, versículo 25, tus pies, versículo 26, que apartes tus pies del mal y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda del camino nuevo y vivo, serás un hombre espiritual, creciendo en sabiduría. Observa cómo todo esto tiene tanto contenido del Nuevo Testamento. Así dicen los versículos 26 y 27. Guarda cada paso y piensa antes de avanzar. Pregúntate, ¿es este el camino correcto para mí? Camina por ese camino nuevo y vivo. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Es en ese momento cuando escucharás la voz detrás de ti del Espíritu Santo diciendo, no, te has desviado del camino, vuelve. Y cuando escuches esa voz diciéndote, humíllate, ve y corrige eso. Entonces vuelve al camino nuevo y vivo. Regresa a ese camino, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. No te distraigas. Muchas personas comienzan bien, pero luego se distraen en algún punto. En lugar de mantener como meta, debo parecerme cada vez más y más a Jesús a medida que pasan los años. Esa es mi meta en la vida. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como dice Pablo, solo una cosa hago. No tengo 25 cosas que hacer. Solo una cosa. Eso es lo que quiere decir. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En otras palabras, apártate del peligro y del pecado. De nuevo dice en Proverbios 5, verso 1, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi prudencia. Lo que significa inclinar tu oído. Eso nos enseña que para obtener sabiduría espiritual debemos humillarnos, inclinar nuestro oído. Y dice Santiago capítulo 1, verso 21, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. La palabra puede ser implantada en mí si la recibo con mansedumbre. Así como una rama implantada en otro árbol. Entonces los dos se convierten en uno. Así como dice Santiago 1, verso 21, con humildad puedo recibir la palabra implantada. La palabra puede estar implantada en mí si la recibo con mansedumbre. Si no la recibo con mansedumbre, es como una semilla que cae, pero los pájaros se la llevan al día siguiente. No está implantada.
si la recibo con mansedumbre, si inclino mi oído y digo, Señor, me humillo ante tu palabra, quiero temblar ante tu palabra, enséñame. Humíllate, humilla tu entendimiento, particularmente tu astucia humana, inclina tu oído, póstrate. Ahora, Él nos da muchas instrucciones en los próximos 2 o 3 capítulos sobre nuestra relación con el sexo opuesto. Es muy interesante que Salomón tenga tanto que decir sobre las relaciones con el sexo opuesto. Es un área muy importante en la que necesitamos sabiduría, en particular los jóvenes. El libro de Proverbios está escrito principalmente para los jóvenes. Jóvenes, les motivo a leer el libro de Proverbios. Cuando llegas a tus años de adolescencia, lee el libro de Proverbios una y otra vez. Hombres jóvenes y mujeres jóvenes. En relación con el sexo opuesto, lo primero que dice es, para que guardes la discreción. Discreción significa ser discreto. Eso significa ser un poco reservado. Puedes ser libre con personas de tu mismo sexo, las hermanas con las hermanas y los hermanos con los hermanos, pero cuando se trata del sexo opuesto, sé un poco reservado. Ese es el significado de discreción. Esto es lo primero que dice. Él dice, hijo mío, ¿realmente deseas sabiduría? ¿Quieres humillarte? ¿Quieres inclinar tu oído? Entonces aprende algo. Sé un poco reservado en tu relación con el sexo opuesto. Y tus labios conserven el conocimiento. Eso significa que no utilices tu lengua tan libremente para hacer bromas y estar tan familiarizado con personas del sexo opuesto. Es solo sabiduría práctica. No te hagas tan familiar. Ten cuidado. No es que debas ser un ermitaño y no verlas, pero sí ser cuidadoso. Mantén una cierta distancia. Y si alguien es demasiado libre contigo, actúa un poco reservado para que aprendan a guardar su distancia y no lo lamentarás en años futuros. Si eres un hermano que desea ser un hombre de Dios, ten este testimonio, que eres un hombre reservado con el sexo opuesto. Que ellos sientan que eres un poco indiferente, un poco distante. He escuchado esa acusación muchas veces contra mí y espero vivir bajo esa acusación toda mi vida. Ser un poco distante e indiferente. Sé un hombre de Dios. Mantén esa distancia. No seas demasiado familiar con el sexo opuesto. Toma en serio el libro de Proverbios. Quienes son íntegros, tómenselo en serio. Sé reservado y mantén una pequeña distancia. Si quieres bromear, hazlo con personas de tu mismo sexo, no con el sexo opuesto. Ahora el mundo dice, eres demasiado cerrado de mente. Está bien, puedes elegir el camino del mundo si lo prefieres, pero solo observa lo que pasará después de unos años. Regresarás con tristeza, lamentando no haber escuchado las palabras de sabiduría en el libro de Proverbios. Eso es lo que dice más adelante. Luego habla de los labios de una mujer extraña. En otras palabras, de una mujer mala. Porque los labios de la extraña destilan miel. Sí, verás. Esta es del tipo coqueta que te dice tantas cosas bonitas y no sabes cómo mantener nada reservado. Y su lengua es más suave que el aceite. Y sabes que cuando ves aceite en el suelo, ¿qué haces? Si caminas, lo haces con cuidado. Y dices, oh, tengo que caminar aquí con cuidado. De igual forma, cuando descubras que el discurso de alguien es más suave que el aceite, jóvenes, tengan cuidado. Hay aceite en el piso. Tengan cuidado. Muchos han resbalado y caído aquí. O las adulaciones, la miel que fluye de sus labios. Y usan frases como, oh, te ves muy bien. Ese vestido es hermoso. O te ves tan guapo. Eso es suficiente para noquear a algunos jóvenes tontos que no han tomado la palabra de Dios en serio.
Escuchen, tengan cuidado. Hablamos muy francamente en la iglesia sobre estas cosas porque queremos proteger. También quiero decir que cada vez que leas sobre esta mujer mala en Proverbios, recuerda también que se refiere a Babilonia, la ramera, la madre de las rameras. Hace referencia a esa joven coqueta que está tratando de tentarte. También se refiere a Babilonia, que está tratando de tentarte y de llevarte lejos de la verdadera iglesia, la novia de Cristo. Allí también se dicen cosas bonitas, pero el reproche y la corrección no se encuentra en esa madre de rameras. Eso solo se encuentra en la novia de Cristo. Luego vemos aquí, en el versículo 4, pero al final es amarga como el ajenjo. Eso es lo que sucede finalmente. Aguda como espada de dos filos. ¿Sabías que el diablo también tiene una espada de dos filos? Sabemos cuál es la espada de dos filos de Dios. La palabra de Dios que trae vida, que corta el cáncer y elimina el mal. En Proverbios 5, versos 3 y 4 dice, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Esa es la espada de dos filos del diablo, una mujer extraña que te aparta de Dios. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derecho a la tumba. La adulación es su espada de dos filos. A través de la adulación, ella lleva a las personas al infierno. Y a través de la disciplina y la corrección, la palabra de Dios lleva a las personas al cielo. Pero a través de la adulación, Babilonia lleva a las personas a la oscuridad eterna. Sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Personas en Babilonia no entienden la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo saben. Ahora pues, hijos míos, escúchenme. Observen la seriedad con la que habla Salomón. Escúchenme. No se aparten de las palabras de mi boca. Nunca olviden lo que les estoy diciendo esta tarde. Manténganse lejos de ella. Siempre que veas este tipo de mujer coqueta, aléjate de ella. Hay aceite en el piso. Hay miel que gotea de su boca. Ten cuidado. Mantente lejos de ella. Puede que no seas capaz de evitarla. Estás en la universidad, en la escuela o trabajas con ella, pero solo mantén tu distancia. Sé un poco frío, un poco reservado. Sé un hombre de Dios. Y no te acerques a la puerta de su casa. Mira la exhortación. Y no te acerques a la puerta de su casa. Evítala. Y finalmente, no sea que des tu vigor y tu fuerza a otro, y tus años al cruel, que es el diablo. No sea que se sacien los extraños de tus bienes. En otras palabras, si pudiera parafrasear esas palabras, tu duro trabajo y bienes ganados se van a la casa de una extraña. Esta mujer finalmente se casa contigo y arruina tu dinero. Verso 11. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. El pecado sexual al final destruye el cuerpo. Y hay diferentes grados de ello. Los jóvenes pueden actuar como tontos con algo pequeño en esta área del sexo. Ellos saben que su conciencia los inquieta. Es malo. Hay algo malo ahí. Es un pecado sexual. Tal vez piensan que no es tan serio, pero está destruyendo el cuerpo. Tu carne y tu cuerpo serán consumidos porque estás violando las leyes de Dios para ese cuerpo con ese hábito impuro. Y esto te lleva por diferentes niveles. Avanzas un poco más y un poco más y un poco más hasta que llegas a formas de perversión sucia. Evítalo desde el principio. Evítalo. No sea que tu carne y tu cuerpo sean consumidos y te lamentes al final, desperdiciando tu dinero. Lo dice en el versículo 10. Debemos evitar a las prostitutas y a todo tipo de mujeres que buscan apartarte de Dios. Mantente alejado y reservado. Habla con ellas, pero mantén una pequeña distancia. Conserva tu corazón para Dios.
Y entonces, finalmente, cuando sufres, dices, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Esto sucede muchos años después a ese adolescente que no prestó atención a las advertencias y consejos de aquellos mayores que él. Finalmente sufrió y su cuerpo fue consumido. Contrajo alguna enfermedad y dice, ojalá hubiera escuchado cuando mi corazón despreció la corrección. Hermano, quiero que pienses en ese versículo, el versículo 12. Cuánto odié la disciplina. Nuestra reacción a la disciplina es una prueba bastante buena de nuestra condición espiritual. Cuando alguien que está por encima de nosotros en el Señor nos corrige, no se trata de cómo nos mostramos por fuera. Exteriormente, puedes no despreciarlo. Puedes actuar con humildad y decir, gracias, hermano. Pero en tu corazón, como dice el versículo 12, no lo tomas en serio. Ten cuidado. Algún día la calamidad puede golpearte. La reprensión es el camino de la vida, el camino de la corrección, y la reprensión es el camino de la vida. Esto se repite muchas veces en este libro. Proverbios habla de la sabiduría y te diré esto. Uno de los grandes contrastes en el libro de Proverbios entre Babilonia, la mujer extraña, y Jerusalén, la novia, es la adulación y la reprensión. La adulación se encuentra en la mujer extraña y la reprimenda en la iglesia. La adulación nunca ha llevado a nadie a la sabiduría. La reprensión y la corrección han llevado a las personas a la sabiduría. Entonces, ¿cuál es tu reacción a la corrección? Aquellos que odian la corrección están en peligro. El versículo 13 dice, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? No me humillé ante mis instructores espirituales. ¿Y quién es tu instructor espiritual? Primero que nada, tu padre y tu madre. Tus primeros instructores espirituales son tu padre y tu madre. Escúchalos. Proverbios dice esto muchas veces. Tú, joven, que piensas que lo sabes todo, que eres muy listo y que tu padre y tu madre son viejos y crees que no saben nada. No sabes ni lo primero sobre la sabiduría. La sabiduría comienza en la humildad, por escuchar a aquellos que Dios ha puesto sobre ti en tu hogar, tu padre y tu madre. Y luego, cuando perteneces a la iglesia, escucha a aquellos ancianos espirituales. Escúchalos, no a cualquier persona mayor de edad, sino a alguien que reconoces internamente como espiritualmente más avanzado. No importa si eres joven o viejo en edad. Entonces escucha a esa persona. Si aceptas a un hermano como un hermano mayor espiritual, escúchalo. Si no lo aceptas, entonces esa es otra cosa. Pero Dios nos da hermanos mayores para que nos protejan. Hay 3 relaciones: hijos con sus padres, hermanos menores con los mayores y esposas con sus esposos. ¿Cómo tomas una palabra de corrección? ¿Un hermano menor de un hermano mayor? ¿Un hijo de un padre? ¿Una esposa de un esposo? Si eres esposa, ¿puedes aceptar una palabra de corrección de tu esposo y no despreciarla? ¿Puedes aceptar la corrección de tus padres o de un hermano mayor? Si puedes, estás en el camino de la vida. No solo se aplica al pecado sexual, sino a muchas áreas. El camino de la corrección es el camino de la vida. Luego dice, ¿por qué no presté atención a mis instructores? Dice en el verso 14, he llegado al borde de la ruina, en medio de la asamblea y la congregación. Significa que incluso públicamente, Dios permitió que fuera avergonzado y humillado. Y el ministerio que podría haber tenido en la asamblea y la congregación, lo perdí porque no tomé en serio la corrección. Preferí escuchar a aquellos que lo adulaban, que le decían, hermano, eres un hermano maravilloso. Ya estamos listos para el rapto. Jesús viene pronto. Y nos sentamos a escuchar todo eso. Y no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Necesitamos la palabra de corrección. De lo contrario, terminamos en ruina y perdemos el ministerio que Dios tiene para nosotros en la iglesia. En los versículos 13 al 23,
habla especialmente a las personas casadas. Primero fueron palabras de exhortación para los adolescentes y jóvenes de aproximadamente 20 años. Ahora aquí hay palabras de exhortación para las personas casadas. Dice el verso 15, bebe el agua de tu propio pozo. Esto significa que tienes un pozo en tu propia casa. No vayas a buscar el pozo de otra persona. Debes estar satisfecho con el pozo que tienes en tu propia casa para beber agua. En otras palabras, Dios te ha dado una esposa, sé feliz con ella. No andes mirando a las esposas de otros, ni andes admirando a las esposas de otros. Tú podrías decir, yo nunca haría eso. Te haré una pregunta. ¿Alguna vez le has dicho a tu esposa algo como esto? ¿Sabes lo que ella hace por su esposo? ¿Qué es eso? Eso es adulterio en la mente. Es codicia, es desear a la esposa de otro. Si tú dices en tu interior, ella es mejor que mi esposa, ¿qué es eso? Es pecado. No importa lo que ella haga por su esposo. Tú debes estar satisfecho con la esposa que Dios te ha dado, con todas sus limitaciones, debilidades y virtudes. Esa es la mujer que Dios eligió para ti. Y para aquellos que son recién casados, quiero exhortarlos. Piensen en vivir toda su vida sin que ustedes, esposos, nunca y nunca tengan que decirle a sus esposas las virtudes de otra hermana. Ella es así, o ella hace esto. No. Debes estar satisfecho con la que Dios te ha dado. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. En otras palabras, tu relación con tu esposa debe ser fresca en amor. Y no andes coqueteando con otras mujeres. Eso es lo que quiere decir el verso 16. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? No te intereses en otras mujeres fuera de tu casa. Es una tremenda advertencia y exhortación para las personas casadas. Y sobre tus hijos dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Esto significa que no andes en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Luego dice en los versículos 18 y 19, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. Básicamente significa estar entusiasmado con amar a tu esposa. La mujer con la que te casaste es cuando ambos eran jóvenes, en los días de su juventud. Tal vez ahora ya no son jóvenes y pueda que ella no sea tan atractiva como hace 20 años cuando se casaron. Por eso, algunos hombres desvían su mirada hacia mujeres jóvenes y atractivas. Eso demuestra que desde el principio no fueron espirituales, ni entendieron que la belleza es algo temporal y vacío que desaparece. Nunca lo comprendieron y se dejaron llevar por la belleza externa. Y cuando la esposa pierde su belleza, se interesan en otras mujeres. Es una advertencia tremenda. Regocíjate con la mujer de tu juventud. Y dice aquí en el margen de mi Biblia, embriágate con su amor. ¿Qué palabra? Literalmente la palabra es embriagado. ¿Sabes? El hombre que se embriaga se emborracha tanto que solo quiere beber y beber más. Cada vez que pasa junto a la taberna, quiere entrar y tomar otra bebida y otra más. Y nunca se cansa. Bebe en la mañana, al mediodía y en la noche. Ya está en la taberna otra vez. Piensa si amaras a tu esposa así. Piensa en ese ejemplo de un hombre borracho. Dice aquí que debes amar a tu esposa de manera que te absorba completamente, por la mañana, al mediodía y por la noche, de modo que no tengas tiempo para otras cosas. Este hombre borracho ni siquiera tiene tiempo para trabajar. Está tan absorto en su embriaguez. Piensa en estar tan absorto que no tengas absolutamente ningún tiempo ni espacio en tu corazón para pensar en otra mujer. Es algo muy práctico, ser tomado por su brazo y su amor. Eso significa estar ocupado amándola más y más. Así de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Luego dice en el verso 20, Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? En otras palabras, la que Dios no te ha dado. Y luego una advertencia, pues los caminos del hombre
Otra traducción dice, los caminos de todos los esposos están delante de los ojos del Señor. El Señor está viendo a todos los esposos, incluso cuando sus esposas no los ven. Eso es lo que quiere decir. Tal vez tu esposa no te está observando en ese momento, pero el Señor te está mirando, hermano, y está observando todos tus caminos. Eso significa, según la segunda parte del versículo 21, Él observa los caminos del hombre. Él observa las intenciones de su corazón. Antes de que el hombre tome un camino, hay intenciones en su corazón. En otras palabras, Él se sienta y planea. Creo que iré por ese camino. Quizás pase a visitar a esa persona. Y el Señor ya está observando lo que está ocurriendo en la mente de este esposo. Y el Señor observa. Pero el Señor no lo detiene. Dios no envía un terremoto ni un rayo para detenerlo. Él dice, puedes ir. Si no me temes, ve donde quieras. Y puedes irte al infierno si lo deseas. Es asombroso pensar que Dios permite que millones de personas vayan al infierno cada día. Cada día Él ve a millones yendo al infierno. Y no los detiene porque ya les ha dado su palabra. Él ve a creyentes viviendo en Babilonia, viviendo según los deseos de su carne, pensando que han aceptado a Cristo, pero van camino al infierno y no los detiene. Si quieres engañarte a ti mismo, engáñate a ti mismo. Te he dado mi palabra y no la tomas en serio. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. No es que Dios los lleve al infierno, su pecado los lleva allí. Otra cosa que los jóvenes deben recordar es que una vez que caen en un pecado, lo cometen una vez y los ata. Después los lleva a repetirlo. Los ata una vez más y los atrae. Y cada vez que pecan les hace un nudo. Cada vez un nudo más y uno más y otro más. Piensa en eso cada vez que pecan en estas áreas. Un pensamiento lujurioso, un acto sexual sucio y les van haciendo un nudo y otro más y otro más. Qué insensato debe ser un hombre para entregarse al diablo de esta manera. Cada vez un poco más y más y más. Y así está lleno el mundo, incluso de los que se hacen llamar cristianos. Me apena decirlo, pero no hay el temor de Dios que debería haber entre los creyentes. No entienden de que Dios los está observando. Todo lo que saben es que su esposa no los está mirando y eso es todo. Pero la palabra de Dios dice, morirá, porque no aceptó la corrección. Y en la grandeza de su propia necedad se desviará hacia un infierno eterno, porque cualquiera que viva conforme a la carne morirá. Está claro, es una advertencia muy fuerte que Salomón da aquí a los jóvenes. Es sorprendente, es una advertencia muy fuerte. Y ahora continúa con otro tema, pero déjame mencionar esto de pasada. Lo triste es que el hombre que escribió este libro, ¿sabes lo que pasó con él? Él no vivió de acuerdo con lo que enseñó a otros. El que dijo, no te acerques a esas mujeres, contrólate. No des ni un paso en esa dirección, mantente alejado. Pensarías que este es un hermano piadoso. A veces podemos ser engañados cuando escuchamos a personas compartir la palabra y pensamos que son piadosos. Si hubieras escuchado a Salomón predicar esto, pensarías que era alguien totalmente piadoso. Quizás lo fue al principio, pero comenzó a relajarse, cayó profundamente en el pecado, mucho más profundo que cualquier otro rey, en el mismo pecado contra el que advirtió a otros, con mujeres. ¿Qué nos enseña esto? Podemos predicar las doctrinas más grandes y resonantes del mundo. Y si no mantenemos nuestro cuerpo bajo control, podemos predicar a otros y ser desechados nosotros mismos. Eso es lo que Pablo dice. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Así que no pienses que solo porque entendemos esto y lo compartimos con otros, somos espirituales. La pregunta es si en mi vida diaria estoy sometiendo mi cuerpo, estoy controlando mis ojos, estoy controlando mis pensamientos, estoy controlando mi lengua, estoy odiando mi vida egoísta, lloro, tengo hambre y sed de justicia. Si no estoy haciendo todo esto, puedo hablar cosas más maravillosas que Salomón y terminar peor que Salomón. Y Salomón se levantará en juicio contra mí un día y dirá, yo no conocía el camino nuevo y vivo. Ustedes hablaban de algo más elevado que yo. ¿Y cuál fue su destino? ¿Qué tipo de vida vivieron en privado? ¿Qué tipo de pensamientos tuvieron? Y Salomón se levantará en juicio contra nosotros.
El que tiene oídos para oír, que oiga. Dominio propio. Un aspecto muy importante de la sabiduría. Morirá por falta de instrucción. Dice el verso 23 en otra traducción, morirá por falta de control propio, sin dominio propio. Hermanos y hermanas, el fruto del Espíritu es dominio propio. Uno de los versículos más importantes para las personas carismáticas pentecostales llenas del Espíritu. El fruto del Espíritu es dominio propio. Autocontrol sobre tu lengua, sobre tus ojos, sobre tus pensamientos, en tu alimentación, autocontrol en muchas cosas. El fruto del Espíritu es el autocontrol. Y él morirá porque no tiene autocontrol en su vida. Ahora paso a otro tema. Y este es el de ser fiador por un extraño. Eso significa acordar el pago de la deuda de otra persona. Alguien quiere que se firme un acuerdo para algo y necesita a alguien que actúe como garantía, diciendo que en caso de que esa persona no pague, yo pagaré. ¿No suena eso como algo muy generoso de hacer? Tenemos tanto entendimiento humano del amor que es bastante diferente del entendimiento divino del amor. Él dice, hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, aquí hay una persona que no conoces muy bien. Es un amigo y al mismo tiempo es un extraño. Y la mayor parte del tiempo con este tipo de personas tenemos comunión. Es una persona que vive al lado y aún así no lo conoces tan bien. No puedes decir que no lo conoces en absoluto. Es un vecino, pero es un extraño. Eso es lo que dice aquí. Y has decidido actuar como garante por él. Él dice que es una tontería hacer eso, no lo hagas. Si te has enredado con las palabras de tu boca, te sentaste allí y él te dijo tantas cosas agradables y la miel goteaba de tu boca y simplemente estuviste de acuerdo. Y regresaste a casa y te diste cuenta de que has sido atrapado. Has sido atrapado con las palabras de tu boca. Le diste tu promesa a ese hombre. ¿Y ahora qué harás? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Ve y retracta esa promesa. Vuelve y dile, lo siento, por favor, perdóname. No puedo hacerlo. Lo he pensado un poco más. No seas tan tonto como para pensar, oh, di mi palabra. Ahora tengo que cumplirla. Bueno, diste tu palabra de manera imprudente y ahora tienes un poco más de sabiduría y te das cuenta de que es algo imprudente de hacer. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate. No es una señal de amor o generosidad. Hiciste una promesa imprudente. Ve y retracta, líbrate, porque ahora estás bajo el poder de tu vecino. Y Dios nunca quiere que estemos bajo el poder de otro hombre. Has sido comprado a un precio. No te conviertas en siervo ni esclavo de hombres. Te has comprometido y ahora estás atado a esa persona y él tiene poder sobre ti. Aquí dice, ve y humíllate. Creo que es el único libro en el Antiguo Testamento donde ves esta exhortación del Nuevo Testamento. Humíllate. Realmente es un libro del nuevo pacto. Ve y humíllate. No te mantengas en tu dignidad diciendo, ¿qué pensará de mí? Que soy una persona que no cumple su palabra. No importa lo que digan de ti. Ve y humíllate y suplica con tu vecino. Lo siento por haber dado mi palabra, pero por favor, déjame retractarme. ¿Y cuándo debes hacerlo? Si llegas a casa a las 10:30 de la noche y dices, iré mañana por la mañana a hablar con esta persona. Salomón dice, no des sueño a tus ojos, ve inmediatamente. Verso 4, ni adormeciendo a tus párpados, ve ahora, líbrate. ¿Ves cuán enérgicamente dice que no vayas y digas que pagarás las deudas de alguien más? Eso no es una señal de amor. Hay mucho amor tonto. Amor tonto en el área del dinero, en ayudar a otras personas financieramente. Encontramos una cantidad tremenda de necedad, incluso entre los creyentes, particularmente cuando son jóvenes. Son tan tontos y por eso encuentras en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, que esos primeros creyentes nunca dieron su dinero directamente a los pobres. Se lo daban a los apóstoles y los apóstoles lo distribuían porque tenían un poco más de sabiduría. Pero por supuesto, hoy somos muy inteligentes, no necesitamos a nadie y hacemos muchas cosas necias. Podemos pensar en todas las personas que han venido aquí y han estafado a la gente, incluso en nuestra propia asamblea. ¿Cuándo aprenderemos? Hay un área en la que tenemos que aprender sabiduría. Todo este amor tonto. Humíllate, hermano. Eres bastante tonto. Tienes mucho dinero, pero no tienes sabiduría sobre cómo manejarlo.
Y si quieres ayudar a los pobres, dáselo a alguien que tenga un poco más de sabiduría que tú, para que puedas ayudar de manera sabia. Ve y humíllate. No pienses que el amor es decir, te apoyaré y me encargaré de tus deudas. No, no le des sueño a tus ojos. Líbrate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Es urgente, sal de la trampa. Estás en una trampa, no te quedes atrapado allí, sal de inmediato. Así que hay una exhortación si has dado una garantía para apoyar a alguien, tal vez financieramente o para pagar las deudas de alguien. Sal de eso. Luego, otra área de la que habla es la pereza. Les mencioné que el libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre los necios y sobre las personas perezosas. Ambos van juntos. Las personas perezosas son espiritualmente perezosas, no son de corazón íntegro. Él dice, ve a la hormiga, perezoso, o como dice una traducción, ve a la escuela con la hormiga, aprende algo de esa hormiga. Cuando Dios creó a Adán, le dijo que tendría dominio sobre todos los animales, las aves, los peces y todo lo demás. Pero ahora es un estado bastante patético al que ha llegado el hombre, teniendo que ir donde la hormiga y decirle, por favor, enséñame. Tengo algo que aprender de ti. El hombre se ha vuelto tan necio espiritualmente. Y esto es particularmente para aquellos que son perezosos, aquellos que no son de corazón íntegro. Observa sus caminos, abre tus ojos, dice, mira esa hormiga, qué trabajadora es. ¿Cuán trabajadora es? ¿Quieres aprender sabiduría? Aprende de la hormiga que no tiene hermano mayor. Verso 7. Nadie le da exhortaciones, no tiene supervisor. Pero sin todo eso, esa hormiga hace el trabajo de preparar su comida en verano y reunir su provisión en la cosecha. Eso significa que esa hormiga está preparada para el futuro. ¿Sabes? Esa pequeña cosa que tiene un cerebro tan pequeño, pero ese cerebro tiene un poco de inteligencia para decir, puede que llegue un momento en que no haya tanta comida alrededor, así que mejor acumulo un poco. Supongo que debe haber hormigas en Palestina o en algún lugar que actúan exactamente así. Reúnen comida en verano y en la época de cosecha la guardan en algún lugar. Sin una exhortación o ningún hermano mayor, piensan en el futuro. Por supuesto, el futuro de esa hormiga es solo aquí en esta tierra. Solo piensa en el invierno. Pero nosotros no somos hormigas, tenemos un futuro en la eternidad. Él dice, piensa en eso, piensa. ¿Has acumulado algún tesoro para la eternidad? ¿Vas a ser mendigo por toda la eternidad porque decidiste disfrutar de ti mismo ahora? Esa es la exhortación principal, pensar en el futuro en términos de eternidad. Pero también tiene relación con nuestra vida en la tierra, porque tal vez no vamos a morir esta noche. Podemos vivir unos años más y no queremos vivir de manera descuidada, gastando todo lo que obtenemos para que dentro de 6 meses, si surge una necesidad extra, como una hospitalización o algún gasto inevitable, tengamos que mendigar, pedir prestado o recurrir a prestamistas. Porque no aprendimos de las hormigas. Pensamos que éramos tan espirituales como George Mueller y descubrimos en el momento de necesidad que éramos peores que la hormiga. Tuvimos que mendigar y pedir prestado porque no sabemos cómo disciplinarnos y no sabemos cómo guardar algo para el futuro. Sí, encontramos una necesidad tremenda de esa exhortación. ¿Hasta cuándo estarás acostado, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de dormir? ¿Un poco de dormitar? ¿Un poco de cruzar las manos para descansar? Y vendrá tu pobreza. ¿Sí? Es asombroso lo que podemos aprender de la hormiga. En el calor del verano trabaja duro. ¿Has visto a esas 2 hormigas ayudándose a cargar un pedazo de azúcar? Llevando el peso de la otra. Saben cómo llevar las cargas unas de otras y realmente cargar la comida para consumirla más tarde. Piensa en eso. Observa sus caminos y sé sabio. Trabajadora, siempre buscando dónde puede encontrar algo para comer y guardarlo para el futuro. Piensa en ser así en términos de eternidad. Señor, quiero vivir para el futuro. Quiero vivir para aquello que es eterno, no para lo que simplemente va a pasar.
No quiero simplemente disfrutar mi vida y tener una vida cómoda aquí. Quiero pensar, ¿ha contado mi vida para Dios? ¿He acumulado tesoros en el cielo? Entonces, déjame aprender algo de la hormiga. Y la pregunta es, verso 9, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? O parafraseándolo, ¿cuándo serás de corazón íntegro, hermano? ¿Cuándo serás de corazón íntegro en cuanto a las cosas eternas? ¿Cuándo terminaremos de estar ocupados con cosas temporales? ¿Cuándo seremos íntegros de corazón? Hay una pereza espiritual que estas palabras nos reprenden. Piensa en la eternidad, piensa en el futuro y acumula tesoros como Jesús dijo, donde la polilla y el orín no corrompen, para que tengamos algo cuando vayamos a la eternidad. Bien, cerraremos aquí.